Bueno, el domingo pasado también estuvimos compartiendo con Ford y con Rosa brevemente allá en Los Tres Brazos. Se nos olvidó esa parte aquí. Vamos a Marcos, el libro de Marcos. Perdón, Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Ahí tenemos a Darling. Ahí está al lado de Raquel. Darling nos está visitando los martes aquí. Miren a Darling ahí. Sí. Qué bien, qué bien. Darling es de los niños que les gusta la iglesia. A Darling le gusta la iglesia y viene a la iglesia. Hermanos, aquí en Primera de Pedro, el capítulo 2 dice el verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Varias veces hemos hablado aquí del crecimiento espiritual. Varias veces hemos referido nombres a las personas que no buscan crecer en términos espirituales, los denominados enanos espirituales, aquellos que también se conocen que han sufrido de la enfermedad de la poliomielitis espiritual. La poliomielitis es una enfermedad que atrofia el crecimiento de los órganos. Y aquí el apóstol está hablando de crecimiento para la salvación. Estaremos hablando brevemente, hermanos, acerca de a solas con el Creador. Algunos principios del devocional diario que todo cristiano debe tener. Y si pensamos, hermanos, como muchos coach le dicen a empresarios, a deportistas, o por qué no a personas, en términos individuales, esos que moldean, que aconsejan a las personas, dicen, si tú pudieras hacer una sola cosa para mejorar en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo, en tu casa, en tu relación con tu familia, ¿cuál sería esa única cosa que hicieras? Y vemos allá en Marcos 10, luego volveremos a Primera de Pedro, en Marcos capítulo 10, en el versículo 21, Jesús se encuentra con un joven y este joven era rico y había hecho muchas cosas para la salvación. Jesús le responde en el versículo 21, conversando con este joven. Entonces Jesús, mirándole, le dijo, le amó y le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Si pudiéramos nosotros decir que nuestro devocional es esa cosa que nos falta, si brevemente pensamos, ¿con qué frecuencia estoy yo a solas con Dios? ¿Cuál es la calidad de mi devocional diario? ¿Cómo estoy yo comprometido a pasar un momento de intimidad con Dios? Y 1 Corintios 6, versículo 17, es el primer texto que debemos entender a profundidad.
a profundidad del por qué es importante el devocional todos los días. El texto dice literalmente que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ese texto de 1 Corintios 6, 17, nos lleva a reflexionar profundamente. ¿Qué debo hacer yo para unirme al Señor? ¿Qué debo hacer yo para ser un espíritu con el Creador? Romanos 1:18, cuando Pablo comienza su famosa carta, habla de la ira de Dios. Y todos nosotros tenemos como meta el cielo. Y todos nosotros nos proponemos ser como Jesús. Y todos nosotros queremos ser buenas personas. Pero nos olvidamos de que cuando estamos acercándonos más a Dios, nos alejamos más de su ira. Es importante, hermanos, que meditemos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El devocional, además de acercarnos a Dios, de pasar ese tiempo especial con el Creador, nos aleja de la ira de Dios, hermano. Es terrible cuando se siente ese vacío existencial. Muchas veces se confunde, hermano, el castigo, la reprensión, la disciplina con la ira de Dios. Y no es así, hermano. La ira de Dios es mucho más profunda. El primer aspecto que queremos resaltar acerca de este tiempo especial es nuestro deseo de pasar tiempo con el Creador, de estar a solas con Él. Ese compromiso que asumimos al bajar a las aguas, ¿es poco? ¿Es mucho? ¿Es suficiente? Como decía el hermano, ¿excede las expectativas? ¿Está Dios satisfecho con lo que le brindo, hermano? ¿Cómo puedo yo empezar? ¿Cómo puedo yo continuar ese devocional? El libro de Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago 1, versículo 5, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Hermano, también el libro de Mateo, en capítulo 7, versículo 8, vamos a leer ese versículo textualmente, hermano. Dice Mateo 7, dice el 8, Mateo 7. Atención aquí, hermano. ¿Qué tanto deseo yo? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué tanto estoy yo pidiéndole a Dios que fortalezca en mí el deseo de servirle? ¿Qué tanto busco yo servir a Dios? ¿Es suficiente lo que estoy haciendo? ¿Se agrada a Dios en mi vida? ¿Se agrada a Dios en lo que yo deseo para mí? 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El devocional, hermanos, debe ser deseado por nosotros. Pasar tiempo con Dios es imperativo para el fortalecimiento y el crecimiento de todo aquel que se considere siervo de Dios. Otro aspecto, hermanos, que tenemos que resaltar está en 1 Corintios 2, del 14 hasta el 16. 1 Corintios 2, del 14 hasta el 16. ¿Qué dice Pablo ahí? Hermano Fori va a leer a 1 Corintios 1, del 18 hasta el 25.
Primera de Corintios 2, del 14 hasta el 16. ¿Qué dice ahí? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las que puede entender. No las puede. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice el 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Hermano, cuando pasamos tiempo a solas con el Creador, nuestra mente se va transformando a la mente de Cristo. Cuando dedicamos un tiempo especial, todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, a solas con el Creador, nuestro entendimiento espiritual se ensancha. Fíjense como dice aquí, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, hermano. 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es necesario que saquemos ese tiempo especial, ese tiempo lo consagremos para fortalecer nuestra relación, para fortalecer nuestro espíritu, para ensanchar nuestro entendimiento, hermano. Vamos a pedirle a Dios y Él nos va a dar, como dice Santiago 1:5, abundantemente y sin reproche. Vamos a pedirle a Dios, hermano, que nos instruya a través de este tiempo devocional. Hermano Fori va a leer en 1 Corintios 1, desde el 18 hasta el 25. ¿Se está entendiendo esto, hermano? Si tuviéramos que escoger una sola cosa, hermano, para ser más espirituales, para crecer más, para acercarnos más a Cristo, para parecernos más a Jesús, entendemos que esa sola cosa es nuestro tiempo devocional. Hermano William. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 hasta el 25. Porque la palabra de la cruz es locura lo que se quiere, pero lo que se salvan es por ellos, nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos usan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es preciosa esta lectura, hermano, aquí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, cuando pasamos tiempo a solas con Dios, recibimos sabiduría de parte directa de Dios. Cuando pasamos ese tiempo precioso en oración, hermano, consagrado, recogido, entregándonos a Él, evidentemente que cosecharemos frutos espirituales en nuestras vidas, a corto, a mediano y a largo plazo. Otra de las cosas que tenemos que resaltar está en 1 Corintios 9, 24 y 25. Hermanos, es un ejercicio espiritual. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos,
El devocional es definitivamente un ejercicio de fortalecimiento espiritual. También vemos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, que habla acerca también de lo que es el ejercicio espiritual. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, hermano. Vemos que las personas se afanan en llevar una dieta saludable, en tener un gimnasio, unas pesas, y ahora hay un culto al cuerpo, a la verdad y a la belleza física. Y son muchos los gimnasios que están abiertos. Pero tenemos nosotros ese gimnasio espiritual cuando hacemos nuestro devocional todos los días. El devocional es un ejercicio espiritual, hermano, que indudablemente nos va a traer beneficios. El hermano estaba hablando de la hermana que está concluyendo su carrera y decía que está desgastándose. Y muchas veces le caemos atrás cosas materiales y nos olvidamos de la parte espiritual, que es la que perdura para siempre, hermano. Otro de los puntos que queremos resaltar está en Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Hermano Mirioni, ¿puede leer ahí? Hebreos 5, 14. ¿Cómo dice ahí? Hebreos capítulo 5, verso 14. Sí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! ¿Hasta cuándo estaremos nosotros comiendo alimento para bebés? ¿Hasta cuándo estaremos nosotros en la leche? ¿Hasta cuándo seguiremos nosotros en la natilla, en la papilla? Dice aquí que el alimento sólido, ¿para quién es? Para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza esa madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el devocional diario es un ejercicio espiritual que nos va a dar unos beneficios y así podemos nosotros comer de ese alimento sólido. 1 Corintios 6, 17 nos dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo se sentía Elías? ¿Cómo se sentía Moisés? ¿Qué tiempo duró el Señor escribiendo esa tabla de los mandamientos? ¿Y por qué duró Moisés 40 días con sus noches en la presencia de nuestro Dios? ¿Qué tiempo debemos nosotros dedicar a este devocional, a este tiempo especial a solas con el Creador? Meditemos, hermano, que el Señor le llevó segundos escribir en esa tabla, pero Moisés estuvo allá 40 días y 40 noches, hermano, disfrutando de la presencia de Dios, tanto así que cuando bajó tuvo que cubrirse porque su rostro resplandecía, hermano, resplandecía. Dice Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, 2 Timoteo 4, 7 y 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria sea a Dios. Amén. Hermanos, este ejercicio espiritual nos va a dar la fortaleza para acabar la carrera. Si tenemos un devocional diario, si tenemos un tiempo a solas con nuestro Creador,
seremos un espíritu con Él y vamos a estar anhelando, hermanos, la venida de Cristo. Y vamos a estar preparándonos para que cuando Cristo venga, estemos listos para partir con Él. Si tuviéramos que hacer una sola cosa, hermano, para fortalecer nuestra relación con Dios, entendemos y aconsejamos tener un devocional todos los días, estar a solas con el Creador, tomar conciencia de quiénes somos nosotros, quién es Dios y quién es Dios en nosotros y quiénes somos nosotros en Dios. Es precioso, hermano, pasar un tiempo a solas con Él. Según Proverbios 23:12 y el Salmo 19:7, pasar un tiempo con nuestro Dios nos hace sabios. ¿Qué dice Proverbios 23:12, hermana Rosángel? Salmo 19:7, Raquel, ¿qué dice? Proverbio 23, versículo 12, Salmo 19, versículo 7. Léalo ahí. La ley de Jehová. Salmo 19:7. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Hace sabio al sencillo, hermano. Cuando empezamos el devocional en oración, cuando nos encomendamos a Dios, pidiéndole por nuestro crecimiento espiritual, pidiéndole por nuestros familiares, pidiéndole por la salud, pidiéndole por el empleo, pidiéndole por el jefe, pidiéndole por el enfermo. Cuando empezamos nuestro devocional en oración, hermano, inmediatamente comenzamos a ser más sabios. Inmediatamente, hermano. Cuando nos compenetramos en la palabra, cuando profundizamos el estudio de la Biblia. ¿Y qué es lo que quiere decir este versículo? ¿Hasta dónde yo puedo llegar, hermano? Hasta donde el Espíritu me lleve, hasta donde el Espíritu me guíe. Como le dijo Jesús a sus discípulos, como le dijo a Nicodemo, el viento sopla y oyes su sonido, mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Es imperativo, hermanos, que entendamos la sabiduría que estamos dejando de percibir cuando tenemos un devocional diario mediocre. Cuando nuestro tiempo a solas con el Creador no llena o no supera las expectativas. Hermana Rosángel, ¿qué dice Proverbio allá 23? Proverbio 23:2. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Gloria sea a Dios. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de la sabiduría. ¿Quién puede enseñarnos más que Dios, hermano? ¿Quién puede ser más sabio que Dios? Hermano, pasemos a solas un tiempecito, hermano. 20, media hora, una hora. Un devocional diario, hermano, nos va a dar dividendos y se va a ver el fruto más temprano que tarde. Finalmente, hermano, ya por asunto de tiempo, vamos a ver en el Salmo 37, desde el 1 hasta el 5, hermana Ángela y San, el Salmo 37, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Salmo 37. Sí, desde el 1 hasta el 5, hermano. ¿Cómo dice ahí? Salmo 37 del 1 al 7. Sí, léalo ahí. No te impacientes a causa de los malos, ni tengas en tu vida a los que hacen maldad, porque como hierba será cortados, como hierba verde secará. Confía en Jehová, y verás el Dios, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Amén. Hermano, ese devocional nos va a aumentar la fe,
nos va a enseñar el camino correcto, nos va a dar el gozo que solo Dios nos puede dar. Como nos dice 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo será, hermanos, sentir el sentimiento de Isaías? ¿Cómo era, hermano, Elías? ¿Cómo era Sansón cuando se dio cuenta que el Espíritu de Dios lo había dejado? ¿Cómo era, hermano, el sentimiento de los apóstoles? Esteban, que lo estaban apedreando, y él lo que sentía era gozo. Veía los cielos abriéndose. ¿Cómo es pasar un tiempo a solas con el Creador? Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Confía en Dios, hermano. Hay tantas bendiciones de las cuales se pierden las personas cuando dejan de tener ese precioso tiempo a solas con el Creador. Dice allá en 1 de Pedro 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, vamos a acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Se agrada a Dios de que nos acerquemos a Él en oración. Se agrada a Dios de que escudriñemos su palabra. Se agrada a nuestro Dios de que le pidamos, de que le busquemos. Se agrada a Dios, hermano, de ese tiempo especial que pasamos todos los días con Él, de ese tiempo que pasamos a solas con el Creador. Meditemos, hermanos, de la importancia que es para el cristiano tener un devocional todos los días, tener un tiempo a solas con el Creador. Paz en Cristo, hermano.